tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te rogamos, Señor, infunda tu gracia en nuestras almas, para que ya que hemos conocido por medio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Bruno, sacerdote y maestro en teología, nacido en Alemania en el siglo XI, fundador de comunidades de monjes llamados cartujos, que en el silencio del claustro trabajan, estudian y oran, dando así testimonio del reino de Dios que viene. Esta misa se ofrece por el descanso eterno de Juanita Burgos, de parte de María Jurado, Jaime Andrés Vargas, de parte de María Jurado, Miguelín Torres Cosme, Maribel Rodríguez, por la salud de Luis Rafael Ramos Vázquez, por la salud de Carlos, Verónica, Rosario, Graciela, Eduardo, Kevin, Lourdes y Jorge, y también por nuestros bienhechores de la Asociación Misionera Capuchina en esta novena franciscana. Y antes de escuchar la palabra de Dios, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Porque no te conocemos a ti, luz del mundo. Señor, ten piedad. Porque hemos pecado contra la luz. Cristo, ten piedad. Porque hemos sido ciegos y guías de ciegos. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que llamaste a San Bruno para que te sirviera en la soledad, concédenos por su intercesión que en medio de las vicisitudes de este mundo vivamos entregados siempre a ti, por nuestro Señor Jesucristo, que vives y reina por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas.
Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el hermano del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe, que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos penetras mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, nadie se la quitará. Palabra del Señor. Nuestros antecesores aquí en Puerto Rico, desde el siglo XVI, frente a los huracanes, los terremotos, los problemas económicos, problemas políticos del país, siempre acudían al centro del pueblo. ¿Y qué es lo que hay en el centro del pueblo? Desde el siglo XVI, en nuestro municipio, la iglesia.
acudían a Dios, acudían a la Virgen Santísima, acudían a la oración. Y precisamente es el mensaje de este evangelio que nosotros acabamos de escuchar. En estos momentos, la importancia de acudir a la oración. Pero tampoco podemos despreciar el don, el talento de Marta, que el don de ella era servir a los demás. Y es importante, mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, mantener ese equilibrio entre la oración y el servicio. Y eso lo vemos claramente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando antes de empezar su ministerio público, ¿qué hizo Él? Él fue al desierto para orar y ayunar. Antes de nombrar sus apóstoles, de nuevo a la montaña a orar, a mantenerse en esa comunión, en esa compenetración con su Padre Celestial. Antes de obrar milagros, ¿qué hacía Él? Acudía a la montaña a orar. Antes de ir a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, donde le iban a fabricar un caso, donde la sentencia de la pena capital, ¿qué hizo Él? Orar en Getsemaní. Era una dinámica bien importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, un gran ejemplo, un gran modelo para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Yo siempre, cuando visito a los enfermos, me preocupo más por los cuidadores de los enfermos que los mismos enfermos. Una vez visité un enfermo en Ponce y la casa completamente limpia, el cuarto del enfermo limpiecito, el enfermo bañado, perfumado. Esa casa estaba inmaculada. Y al salir de la casa me encontré con la cuidadora. Y la cuidadora, pues, ella, con la cara nada más, uno se daba cuenta que en cualquier momento había que también cuidarla a ella, porque precisamente no había ese equilibrio en su vida entre el servicio y la oración. Esa dinámica es tan y tan importante en nuestras vidas. No podemos nosotros dedicarnos a un activismo exagerado en nuestras vidas. Es importante retirarnos, descansar en el Señor. Y no hay que ir y solamente decirle, abrir nuestros corazones al Señor y decirle a Él, mi Dios y mi todo. Abrir nuestros corazones a Él y decirle lo mucho que lo amamos. Hoy estamos celebrando la memoria de San Bruno, un hombre que sí conocía la importancia de la soledad y el silencio en su vida. El Papa Urbano II, en el siglo XI, lo invitó de una manera muy especial a trabajar en el gobierno, en el Vaticano. Pero él sabía la importancia de tener esa dinámica de oración y de servicio en su vida. Y por eso es que funda un grupo de hombres contemplativos que se llaman los cartujos, ahí en el siglo XI, porque él sabía el valor de eso, de la oración en su propia vida. Y hoy queremos pedirle por la intercesión de San Bruno que nos ayude a cada uno de nosotros frente a la realidad de cada uno de nosotros, siempre mantener esa dinámica entre el servicio y la oración. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
En la conmemoración de San Bruno, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad y gracia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, a quienes Cristo ha confiado el poder de enseñar la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por los teólogos y los biblistas que profundizan en la fe de la Iglesia y en la misma palabra de Dios para exponerla con claridad a los hermanos, roguemos al Señor. Por los organismos e instituciones que promueven la investigación y la difusión de la cultura, roguemos al Señor. Por nosotros que nos alimentamos frecuentemente en la mesa abundante de la palabra de Dios y en la mesa del banquete eucarístico, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, tu palabra, como luz del mundo, por intercesión de San Bruno, escucha las súplicas de tu pueblo, que quiere permanecer fiel a las enseñanzas de tu Hijo, el que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a nuestro Padre Celestial. Oremos, recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Bruno, y así como a él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón, por Jesucristo nuestro Señor, que vives y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Bruno, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en su misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora queremos rezar esa oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Oremos.
Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Bruno, tu servidor bueno y fiel, por Jesucristo nuestro Señor, que vives y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes ahora y para siempre. Pueden irse en paz para amar y servir al Señor.